¿A quién no le va a gustar estos rolls de canela? Esta es mi receta express, los famosos cinnamon rolls rápidos y fáciles de preparar con masa de hojaldre. ¿Nos ponemos con ello? Quédate en mi canal Recetas Fáciles de Irene y vamos a ver cómo se hace. En un bol añadimos la panela o cualquier otro tipo de endulzante que suelas usar en tus dulces, junto a la canela en polvo y un poco de nuez moscada rallada. Mezclamos estos ingredientes. Extendemos una de las masas de hojaldre sobre la mesa y la pintamos con un poco de mantequilla derretida por toda la superficie con un pincel pastelero. Encima de la mantequilla echamos el relleno que hemos preparado de azúcar, canela y nuez moscada. La mantequilla va a hacer que el relleno quede pegado al hojaldre. Encima colocamos la otra masa de hojaldre cubriendo bien el relleno. Después, con un cuchillo o un cortapizza, cortamos la masa en tiras de más o menos 1 centímetro o 2 centímetros de grosor. Cogemos una de las tiras y la enrollamos sobre sí, como si fuese un tirabuzón o un rizo. Y luego la enrollamos como una espiral. Colocamos los rollos de canela sobre la bandeja del horno forrada con papel vegetal, bien separados entre sí para que después, cuando crezcan en el horno, no se peguen unos con otros. Precalentamos el horno a 200 grados y pintamos los rollos de canela con un poco de leche o bebida vegetal por encima antes de meterlos a hornear. Cuando el horno esté listo, metemos los rolls de canela a mitad de altura y horneamos a 200 grados durante unos 15 o 20 minutos con calor por arriba y por abajo. El tiempo de horneado siempre va a variar dependiendo de cada horno, así que lo mejor es sacarlos enrollados cuando estén doraditos. Lo sacamos y lo pasamos a una rejilla para que se enfríen o se templen, mientras que preparamos el glaseado. En un recipiente añadimos la leche de coco, aunque puedes usar cualquier tipo de leche animal o bebida vegetal. También incorporamos la leche en polvo, un chorrito de esencia de vainilla y unas gotas de stevia líquida al gusto. La leche en polvo la puedes sustituir por proteína en polvo o un poco de harina o maicena. La stevia puedes sustituirla por azúcar glass. Otro tipo de glaseado, el clásico blanco de azúcar, que se hace mezclando azúcar glass con agua y unas gotitas de zumo de limón. Mezclamos los ingredientes hasta que nos quede una masa homogénea y más bien líquida. Con este glaseado vamos a decorar los rolls de canela por encima y ya lo tendríamos listos para devorar. Recién hechos están espectaculares, aunque también los puedes comer pasadas unas horas cuando estén fríos. Espero que disfrutes de la receta y nos vemos en la siguiente. ¡Besos!